Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para explicarles, informarles, opinarles y enmarcarles las noticias que nos parece que es obligado conocer y que conforman la actualidad del día de hoy. Todo eso con dos premisas que nos autoimponemos nosotros: la valentía y el rigor. Y algo consustancial con el periodismo, la libertad. En un sitio donde no hay libertad, pues no es bueno ir a informarse a él. ¿Por qué? Porque lo que nos van a contar ahí son consignas que se trasladan dentro de los partidos en algo que llaman los argumentarios, y a nosotros lo que nos interesa es que la gente que aparece aquí, la gente que os proponemos escuchar a propósito de esos temas de actualidad, pues sea gente que tenga opiniones propias. Algunas veces no estaremos de acuerdo con ellas, vosotros o tal vez incluso yo, pero eso no importa, porque son opiniones expresadas en libertad y por eso tienen un valor añadido que es el que permite que nosotros formemos opinión sobre las cosas. Claro, escuchamos a uno al otro y vamos orientando nuestro pensar sobre lo que nos obliga la actualidad a discutir. Desconfiad entonces de las telepedros, esos que van al pitas del gobierno, que ha repartido hasta el final de octubre, habían repartido 60 millones en publicidad institucional, que es esto que yo te doy para que tú me des. Bueno, pues eso no es lo que nosotros queremos ni lo que nosotros hacemos. Hoy empezamos con una noticia triste, que ha sido el fallecimiento de Alfonso Usía. Alfonso Usía es el maestro del columnismo español más acreditado. Era joven, tenía 77 años y llevaba varios años peleando con complicaciones derivadas del cáncer. Así es que descanse en paz Alfonso Usía, que fue maestro de muchos en todo este tiempo, largo tiempo, porque llevaba muchos años escribiendo columnas y era un verdadero maestro en ello. Bueno, ya sabéis que hay un lío fenomenal a propósito de la UCO. El gobierno está dispuesto a descabezar la UCO. Se quiere cargar a sus tres cargos más relevantes. Al número uno, Yuste, mediante un ascenso al generalato, seguramente muy merecido, pero que no tiene que ver con la operación que yo trato de describiros. También se quiere encargar a otros de la UCO, entre ellos a Antonio Balas, aquel del que la espía, ya sabéis, la espía Leire Díez decía que quería basura sobre ese hombre para repercutirla sobre su prestigio profesional, porque estaba investigando temas cruciales para el gobierno. Todo pasa por la UCO en estos momentos, desde lo de Begoña Gómez a lo de Koldo, lo de Ábalos, lo del dinero en efectivo, lo del hermano en Badajoz, en fin. El que controle la UCO pues deja de ser un problema para Sánchez si ponen personas más sensibles a los intereses del gobierno, por decirlo educadamente, más mansos, por decirlo a la pata la llana, pues entonces creen en Moncloa que su problema tenderá a reducirse. Bueno, quiero hablar de todo eso con Mila Cívico, que es secretaria de Comunicación del JUCIL. Muy buenas tardes, Mila. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, es cierto que hay un ambiente, digamos, de preocupación entre los altos mandos que podrían sustituir a esos tres que el gobierno parece que quiere pues eliminar de la cúpula de la UCO. Hay preocupación porque a nadie le gusta, supongo en la Guardia Civil, a nadie le gusta empezar a recibir presiones, en este caso presiones desde Moncloa o presiones desde el entorno del presidente del gobierno. A ver, las presiones no gustan, eso sí que es cierto, pero si tenemos que hablar sobre lo que es el ascenso de la ahora ya general de brigada Yuste, sería también injusto decir que su ascenso ha sido por quitarle, bueno, ha sido por casualidades políticas. Hay que tener en cuenta que la trayectoria de este hombre, de este señor, ha sido intachable y Sin es duda. un más que merecido y que ya le tocaba, más tarde, más pronto le tocaba. Hay que recordar también que ha sido desde teniente el número uno de su promoción y su trayectoria, pues bueno, le avala, ¿no? Ha Por tenido supuesto.
Por Ha supuesto. ocupado cargos y, o sea, más que cargos, ha ocupado puestos bastante importantes y estamos más que convencidos de que es un ascenso merecidísimo. Sin duda, pero lo han adelantado un poco, se esperaba para más adelante y lo peor es lo que viene después, porque claro, el ascenso al generalato es una cosa, pero luego tienen otros problemas que por lo visto se suscitan en buscar relevo para otros dos altos cargos de la UCO, ¿no? Bueno, sí, los relevos, una vez que hay un ascenso y ya no tiene cabida, como es el caso, tienen que buscar a otra persona, tienen que buscar a otro coronel para que ocupe su puesto y estamos convencidos de que encontrarán a la persona más idónea. De todas formas, independientemente de la persona que pongan al cargo, del coronel que pongan al cargo de la UCO, hay que tener en cuenta que las investigaciones, quienes las llevan son los subordinados y siempre están trabajando la UCO. Tenemos la confianza de su rigurosidad y su imparcialidad política a la hora de trabajar. Entonces, eso no se puede olvidar tampoco ni hay que dejarlo de lado. No, no, se han ganado nuestro respeto, que ya lo tenían, pero nuestra admiración también porque las presiones no son nuevas, seguramente han ido recibiendo muchas a lo largo de los últimos tiempos y ahí han estado firmes, lo vimos con las declaraciones que prestaron un montón de agentes de la UCO, incluso el coronel Balas en el juicio del fiscal general del Estado. O sea que el compromiso es evidente que los españoles lo sentimos. Sentimos ese compromiso, pero nos preocupa que, bueno, pues que haya un intento pues de aplacar, de contener el ánimo investigador que hasta ahora ha sido ejemplar en la UCO. ¿Eso es posible? ¿Usted cree que es posible? Tenga en cuenta que los agentes de la UCO, del resultado de las investigaciones, a las únicas personas a las que tienen que dar cuenta son a los jueces. Por lo tanto, estamos convencidos de que van a seguir trabajando con la misma profesionalidad con la que nos tienen acostumbrados. Entonces, decir lo contrario sería desconfiar de nuestros compañeros de la UCO y nosotros desde Jucil tenemos plena confianza de su profesionalidad. Claro, pero el conjunto de la ciudadanía viene un poco zaherido de ver lo que le pasó a Pérez de los Cobos, ¿no? Que bueno, le machucaron la carrera dentro de lo que era su proyección personal y pasó enormes dificultades por hacer algo que estaba obligado a hacer y que pues los españoles entendimos claramente. Si hay un juez que le dice al responsable de las investigaciones ejerciendo de policía judicial, esto es secreto, esto no se puede divulgar, pues por mucho que el ministro se ponga burro, pues él aguantó. Y aguantó bastante solo, también hay que decirlo, porque bueno, esos tragos normalmente los lamenta el que los sufre. Sí, eso es cierto y esperamos que la persona que ocupe el puesto vacante sea igual de íntegra como lo fue Pérez de los Cobos en su momento o lo ha sido el coronel que acaba de marcharse, ahora ya Sí. general. Se habla mucho de una coronel que está en el Ministerio del Interior haciendo como de persona de enlace entre el cuerpo, entre la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. Sí, se está escuchando bastante el nombre de ahora mismo una teniente coronel, que en el caso de ascender es posible que ocupe ese puesto, pero son de oídas ahora solamente. No tenemos a nadie fijo u otra persona que lo vaya a ocupar. O sea, esto es algo que está un poco en el aire. Es lo que se rumorea, pero no lo sabemos con exactitud. ¿Cuánta gente trabaja en la UCO? ¿Me puede dar usted una pista? Lo digo Bien. porque pues, vemos que los jueces dicen esta misma semana, dice, a ver, investiguense los pagos que haya podido recibir cualquier militante del PSOE, de su propio partido, en dinero en efectivo, este caso que seguro que usted conoce mejor que yo. Bueno, ¿pueden asumir tanto trabajo? ¿Cuánta gente son? Exactamente el número de personal existente no se lo puedo decir porque desconozco ese dato, pero sí que es cierto y hay que recordar que hasta no hace mucho habían solicitado personal de refuerzo porque no son suficientes para poder llevar a Claro. cabo todas las investigaciones y precisaron de personal de refuerzo. Sí, sí, un trabajo trepidante porque los jueces reclaman informes, ahora le pido esto, ahora le pido lo otro, confían obviamente en la UCO y la UCO se ha convertido en una especie
instrumento necesario para administrar la justicia, pero que claro, me imagino que, en fin, que llevarán una buena temporada de trabajo forzado, como quien dice, ¿no? En fin, bueno, doña Mila Cívico, le agradezco mucho estos minutos con nosotros, secretaria de Comunicación de Jucil. Buena suerte y que sea para bien. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, yo os hablo muchas veces aquí de la droga. ¿Por qué os hablo de la droga? Vamos a ver en primer lugar cómo se las gasta Trump con esto de la droga. Vais a ver cómo una narcolancha en un lugar distinto del Caribe, de Venezuela, de esa droga tal, esa es la lancha que en el Pacífico Oriental pues ha sido destruida por el sistema este de drones que utiliza la Marina de Estados Unidos para cumplir el mandato del presidente Trump, que es acabar con la entrada de droga a Estados Unidos o que termine en Estados Unidos. Este es un lugar bastante lejano de Estados Unidos, pero bueno, no es la primera operación de este tipo que se desarrolla en el Pacífico y seguramente no será la última. Lo cierto y verdad es que pues les están metiendo miedo a los traficantes de la droga en cualquiera que sea el océano en el que practiquen o el lugar en el que practiquen. O es una técnica muy expeditiva, como veis, que produce víctimas cuando atacan esas lanchas, pero que seguramente pues, es de lo poco serio que pueda hacerse para contener lo que para Trump es un abuso de llegada de droga a Estados Unidos. En España las cosas no son diferentes. Yo os hablo a menudo de que hay un abuso de drogas que cruzan este país. Unas llegan de América Latina, otras llegan de África y, en fin, y confluyen en España, donde hemos construido una especie de paraíso para los capos de las mafias del narco. Los capos de las mafias del narco han descubierto un país donde se come bien, se vive bien, es cómodo y las autoridades te tratan educadamente, sea la policía, la Guardia Civil, el juzgado o incluso la cárcel. Yo siempre os digo una cosa, hay que apretar para convencer a los partidos políticos de que tienen que meterle mano a este asunto. Este asunto está mal regulado, está regulado de forma muy anticuada. Fíjense que al delito del tráfico de 1000 kilos de cocaína en el puerto de no sé dónde se le llama un delito contra la salud pública y se juzga como tal. Y si uno quiere reducir pues lo que se están comiendo en este país las bandas del narco, pues seguramente va a tener que cambiarle hasta el nombre al delito y va a tener que actualizar su tratamiento. Cuando digo su tratamiento, les estoy hablando de las penas. Seguramente habrá que buscar juzgados especializados, muy probablemente esos juzgados especializados tengan que aplicar penas más duras, en fin, que no sea esto el paraíso del narcotráfico internacional. Y además de todo eso, habrá que aumentar, claro que habrá que aumentar, los castigos a los funcionarios públicos que se corrompen y que pasan a trabajar para las organizaciones del narcotráfico. Bueno, pues este es el caso, hay ya bastantes casos, en los últimos meses hemos visto 3 o 4. Ahora ha caído el jefe de estupefacientes de Valladolid, detenido por una cuestión de drogas y resulta que es el marido de la exsecretaria de las Cortes de Castilla y León, Luis Fernández. Estaba al frente del grupo tercero de estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid y su mujer, que es ex de Ciudadanos, se llama Marta Sanz y actualmente es la portavoz del PP en Arroyo de la Encomienda. Vamos a ver la imagen de los periódicos en Valladolid que estaban hoy pues muy sorprendidos ante el conocimiento público de que uno de los jefes de la policía allí ha sido detenido por presunta cooperación con bandas de narcotráfico. Bueno, pues esto, como no le pongamos remedio, se nos va a llevar por delante. Esa es la razón por la que siempre os pido que entre todos hagamos que tengamos claras las cosas. Yo os enseño imágenes de operaciones ciertas sobre diferentes lugares en España. No hay pueblo en España en la que no haya 1 o 2 plantaciones de droga, porque hay gente, españoles, otros no, pero hay muchos españoles
que han entendido que, oye, de la droga se puede vivir sin trabajar. Roban la electricidad del circuito público de electricidad y entonces se dedican a las plantitas. Y las plantitas les dan un resultado económico muy, muy sospechoso. Y eso hace que muchos jóvenes españoles, y no solo jóvenes, pues hayan declinado buscar empleo en favor de vivir de la droga. Eso es lo que tenemos que hacer, que vaya a muchísimo menos o que se acabe. Que no es fácil, no es fácil. Que requiere tiempo, por supuesto, pero hay que cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo se hace legislando, endureciendo y siendo conscientes de lo que no queremos. No queremos tener una juventud que en algunos lugares de España, como por ejemplo en el Estrecho, pues viva más pendiente de bajar fardos de drogas de las narcolanchas que de buscar trabajo y de pelear esto tan complicado que es la vida. Bueno, España ha hecho una tontería más. Ya sé que para muchos el Festival de la Eurovisión, para mí también, es como si España no va por 15 o 20 años, nos da igual. Pero hay que resaltar la decisión unilateral de Televisión Española, que es quien organiza la participación de España en el concurso de canciones, uno de los más relevantes del mundo, el de Eurovisión, y España no va a ir a la Eurovisión. ¿Cuál es la razón? Anunciada, por cierto, pues que participará Israel. Y como Israel participa, pues nosotros no vamos a ir. Bueno, vale, a algunos nos da lo mismo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso habrá que analizar esa decisión por lo que tiene de extemporánea. En primer lugar, porque ahora están en una paz negociada en Gaza, y en Gaza, para bien o para mal, pues la doctrina de paz de Trump se ha impuesto y no muere gente. Pero es que además de eso hay que tener en cuenta que países que participan en ese concurso, que cada vez es más extravagante porque ya no solo participan países europeos, sino que los hay de bien lejos, del Asia Menor, del Asia Mayor, del Asia Requete Mayor, etc. Pero hay países de mayoría musulmana que van a participar en ese Festival de Eurovisión, que aspiran a ganarlo con toda legitimidad. Entonces la pregunta es, oiga, ¿por qué España renuncia a la participación? ¿Porque participa Israel? ¿Pero esto qué es? Pero no era un concurso de canciones. Ah, no, es que parece una coletilla de la política de un gobierno bastante desnortado, bastante extremista en sus planteamientos, que ha consentido que en Televisión Española manden algunos que son más extravagantes todavía que pues la parte sorprendente del gobierno de España. Hoy uno de los ministros del gobierno de España, bastante sorprendente y un triste, un sieso, como dicen en Andalucía, de campeonato, Óscar López. Óscar López naturalmente ha salido a aplaudir la decisión de Televisión Española de no participar en el concurso de Eurovisión. Parece muy bien lo que ha hecho Televisión Española. Es más, creo que por lo que leí ayer hay otros países que se están sumando a esa iniciativa, ¿no? Por lo tanto, yo lo he dicho en más de una ocasión, todo lo que sea presión internacional para que lo que en su día era un genocidio y lo que siguen siendo ataques, lo estamos viendo, que es lo que está pasando en Gaza todavía, todo lo que sea presión internacional para que el gobierno de Netanyahu actúe conforme a la legalidad internacional, me parece bien. Me estaba yo preguntando, ¿y por qué Óscar López, que no es ministro de Cultura, se mete en estos andurriales? Pues se mete porque juega ese papel de, siendo del PSOE, querer hacer ver que está... Mira, Óscar López, está muy cabreada Yolanda Díaz con esas negociaciones a oscuras, puerta cerrada con Marruecos, que son una gran humillación para el socio de gobierno, que es Sumar. Pero ese radicalismo pues está un poco démodé y fuera de lo que el propio Pedro Sánchez prefiere. Es que no estuvo en la firma del acuerdo de la paz en Gaza, en Egipto. No estuvo allí Pedro Sánchez, Óscar López. Pues entonces, ya está, estamos en un proceso nuevo, después de alcanzada la paz, que menudo lo que costó en Gaza. Bien, pues ya está. No vamos a seguir la cruzada contra Israel. Dice que hay muchos países que han seguido el ejemplo de España. Ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, y vamos a hablar de alguna comunidad autónoma, por ejemplo, de Aragón, porque en Aragón hoy su presidente, Jorge Azcón, ha presentado los presupuestos para esa región. Son unos presupuestos que aspiran a que sean apoyados definitivamente por Vox.
Vox estaba un poco a la expectativa de ver qué tipo de presupuestos presentaba Azcón. Hoy ya los conocen y pronto sabremos si apoyan esos presupuestos, como han hecho en alguna otra autonomía gobernada por el Partido Popular, o si por el contrario lo rechazan, decaen los presupuestos y, como reconoce el propio Jorge Azcón, tienen que ir a elecciones porque sin presupuestos, claro, tienen un problema los líderes autonómicos del PP. Si el Partido Popular, Génova, con Feijóo a la cabeza, dice que sin presupuestos Sánchez no puede gobernar, lógicamente en las autonomías gobernadas por el PP, cuando no hay presupuestos, se tienen que aplicar la misma doctrina. Y aunque sea a regañadientes, aunque no les venga bien, aunque les rompa sus planes, pues tienen que convocar elecciones. Vamos a escuchárselo decir a Jorge Azcón, el presidente aragonés. Hablamos de un presupuesto de 9.145 millones de euros, el mayor presupuesto en la historia de nuestra comunidad autónoma. Creo que el presupuesto debería aprobarse. Creo que este presupuesto debería contar con la responsabilidad de los políticos en la comunidad autónoma y tener una mayoría suficiente para sacarlo adelante. Fundamentalmente porque este es un buen presupuesto para Aragón. Y queremos ser coherentes. Es evidente que si los presupuestos no cuentan con una mayoría parlamentaria, eso, adelantándome a lo que seguro que sean sus preguntas, abocaría a una convocatoria de elecciones. Eso exactamente es lo que ha ocurrido en Extremadura, donde la presidenta del PP, María Guardiola, no fue capaz de convencer a Vox de que apoyara sus presupuestos y, por lo tanto, fue la primera de las autonomías del PP, donde el no acuerdo presupuestario ha precipitado una competición electoral. Estamos ahora iniciando la campaña de esas elecciones previstas para el 21 de diciembre y esto es lo más relevante de esa campaña que recién comienza. Extremadura enciende motores, arranca una de las campañas más intensas de los últimos años. 65 escaños, 3 semanas de campaña y 4 grandes fuerzas listas para pelear hasta el último voto de los casi 900.000 extremeños llamados a las urnas. El PP, con María Guardiola al frente, sale fuerte desde Don Benito con un mensaje muy claro: continuar el cambio. Llaman a la estabilidad, el crecimiento y dicen querer mantener el impulso que les llevó al gobierno, pero saben que el tablero está más ajustado que nunca. Vamos a estar con la gente, vamos a estar para la gente, porque nuestro objetivo es consolidar ese proyecto de cambio que comenzamos hace prácticamente 2 años y medio. Yo lo que pido es la confianza de los extremeños, porque no les vamos a defraudar. Por su parte, Vox arrancó la defensiva en Cáceres. El objetivo, crecer y convertirse en la gran alternativa al bipartidismo. Su líder ha lanzado mensajes directos, duros y un llamamiento a la movilización de los votantes desencantados con los de siempre, llegando a visitar hasta 3 localidades al día. Nos vamos a dejar la piel por Extremadura, por traer a esta tierra las ideas de Vox y por traer a esta tierra el cambio que Guardiola nos ha robado, porque los extremeños cada vez más están hartos de que nos engañe el bipartidismo corrupto. El PSOE de Gallardo arrancó desde Plasencia apostando por desplazarse en un mismo día a diferentes lugares, como Mérida, donde también comenzó una pega de carteles con su propuesta. La intención, recuperar terreno perdido y frenar a lo que califican de ultraderecha. Y sé que llevó la mochila llena de piedra, que es lo que ha querido la ultraderecha que lleve. Por eso solo os voy a pedir una ayuda de 15 días. Y con esa ayuda de movilización de 15 días, yo me comprometo a dejarme el alma durante 4 años para cambiar esta tierra. Por último, la campaña de Unidas por Extremadura, la llamada Izquierda Alternativa, también pisa fuerte. Defienden la necesidad de más derechos sociales, vivienda y políticas para jóvenes, pretendiendo ser el contrapeso progresista y llevarse los votos dispersos. Extremadura hoy no puede sacar pecho. Hoy tiene que hacer una revisión profunda de qué es lo que se está haciendo y qué se está haciendo mal para ponerle un parche. 4 grandes fuerzas principales que se vuelcan en las calles en una carrera por conseguir cada voto, mientras Extremadura observa con lupa a cada candidato. 3 semanas,
unas urnas y una decisión que de momento parece no estar nada clara. Mañana sábado será 6 de diciembre y cada 6 de diciembre celebramos el cumpleaños de nuestra Constitución. Números redondos, cumplimos 45 años de esa Carta Magna que nos ampara, que nos dirige, que nos protege, y que muchos atacan. Vamos a centrarnos en los que la atacan. Veamos el siguiente trabajo. A horas de que nuestra Constitución cumpla 47 años, se encuentra más amenazada que nunca, y no por la edad, sino por el actual inquilino de la Moncloa. Sánchez intenta manosear la Carta Magna a su antojo y por sus intereses, y sueña a diario, desde ese colchón que cambió en los primeros días de llegar al Palacio Presidencial, con modificar sus artículos para un disfrute más personal de un texto que nos representa a todos. El presidente, en su imaginación, cambiaría los artículos para blindar los indultos políticos a todas las personas que quieran romper España, previo pago de varios escaños. También extrapolable a los que asesinaron a sangre fría y por la espalda a otros compatriotas por una supuesta libertad. La nueva Constitución sanchista permitiría, en el artículo 117, atacar con total libertad al Poder Judicial por tierra, mar y aire. El artículo 3 establecería que el español no será el idioma oficial, ya que todos los municipios tendrían su propia lengua. Se eliminará el artículo 134 que recuerda al Gobierno presentar los presupuestos ante el Congreso 3 meses antes de caducar. En su lugar, se prohibirá decir la palabra charo en cualquier espacio del territorio nacional. El 138, el que otorga la igualdad a todas las comunidades autónomas, será demolido. Sánchez construirá un pseudopaís con 2 capitales, Vitoria y Barcelona. Extremadura, Ceuta, Canarias o Andalucía serán territorios libres asociados. El artículo 2, que forja la unidad nacional, será reformado por Mohamed VI y Puigdemont, padrinos de la nueva Constitución 2030. Para el régimen progresista, el artículo que dicta el derecho a la vida será eliminado y los médicos que se nieguen perseguidos hasta la cárcel. Y la enseñanza será inclusiva, progresista, antifranquista e igualitaria, pero nunca católica. Y este sueño de Sánchez, ¿cómo podría ser real? Pues asaltando todas las instituciones, incluido el Tribunal Constitucional. Y todo sueño empieza por pasos reales. Nos vamos a ir a publicidad como preámbulo de esa mesa de análisis político que celebramos aquí con invitados cada día. Antes que eso, permitidme que os recuerde esa ventaja que tendremos todos si os decidís a apoyarnos. Si habéis entendido que tenemos ideas que compartimos vosotros y nosotros y que nosotros tenemos voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas, pues no lo dudéis. Entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. Acercaros a nosotros porque, por ejemplo, hay ideas nuevas. ¿Qué tal si os pensáis hacernos una donación? Que sepáis que si se hace esa donación por un mínimo de 250 euros, que puede incluir lo que ya habéis abonado en el Club de Amigos como socios, eso es desgravable en la renta de este año, la del 2025, que se elaborará pues naturalmente el año que viene, pero que ya una vez efectuada la donación, pues ya está seguro que hay un porcentaje elevado, el 80%, de 250 euros que os podéis deducir. Más dinero, más deducción. Bueno, en fin, que lo dejo en vuestras manos, que os lo penséis, que ahí estamos. Cualquier duda, ahí está el teléfono 91 616 2464 y también nos queda algo de lotería navideña. Si la queréis compartir con nosotros, para nosotros será un placer. Nos vamos a publicidad. Son las 8:03 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero será, lógicamente, presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Doña Marcela Rigía, muy buenas tardes, noches. No sé si fuera ya de día o de noche, ¿verdad? Ya bien avanzada la oscuridad. Lo que sí me imagino es que debe haber poca gente en las calles porque la gente hace puente, ¿no? Sí, efectivamente. Doña Marcela es abogado y además docente en ISEP, por ejemplo, ¿eh? Y don Ricardo Ruiz de la Serna, que es, como saben, ilustre abogado y que además es investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. Así es, Xavier, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Ya es noche cerrada. Yo sé que tú llevas aquí ya muchas horas, pero esto ya es noche cerrada.
Donde hay una noche cerrada, clamorosa, es en el Partido Socialista, porque, bueno, mira que vienen saturados de sustos, ¿no? Que si Ábalos, que si Koldo, que si Santos Cerdán, que si el dinero en los sobres, las chistorras, que si Begoña, que si el hermano músico del presidente, que si tal, y ahora se les ha abierto un melón de unas proporciones cósmicas, que es cómo han tratado las denuncias de militantes, mujeres militantes, socialistas, compañeras, por parte de dos tipos. Por cierto, que ahí hay una diferencia de trato que vamos a valorar. Hay uno en Torremolinos, que es el jefe local del PSOE en Torremolinos y que acosaba no a una, sino a dos mujeres. Se ha hablado mucho de una, pero son dos. Y estas dos mujeres han acreditado pues, cientos de mensajes, cientos de llamadas, con pronunciamientos que el juez dirá, pero que tienen pinta de poder ser acoso sexual. Y que nadie duda de que si recibes un centenar de mensajes en unos cuantos días, pues eso lleva a desestabilizar a la persona, a que la persona sienta por ciertos miedos y ciertas sensaciones de desamparo. Esas personas acudieron al PSOE en Andalucía. Una de esas dos mujeres se vio con María Jesús Montero. Bueno, y en el caso de Torremolinos han decidido separarle de militancia al presunto pues, acosador, separarle de militancia y abrirle un expediente disciplinario. Perfecto. Bueno, podrían haber ido a Fiscalía, no han decidido ir a Fiscalía. Luego está el caso de Madrid, que es el caso grave, el caso de Paco Salazar. Paco Salazar es un tipo que tiene un pasado, que ha estado 6 años en Moncloa con Pedro Sánchez, que estaba con aquellos que custodiaban los avales en la campaña dentro del PSOE que le precipitó a Sánchez al cargo de secretario general. Bueno, y ha sido, es una cosa, es extraordinario lo de este tío, porque ha sido director general en Moncloa de la Dirección de Asuntos Estratégicos y Cálculos Elementales para gobernar el país. ¿Estaba preparado para eso? No, no, para nada, para nada. Tiene un pasado, como os digo. Cobraba de un ayuntamiento sevillano, él es de allí, por no ir a trabajar. Él en realidad de donde cobraba, y un buen dinero, es de ser asesor o uno de los principales asesores de confianza de Pedro Sánchez. Esa debe ser la razón por la que con Paco Salazar no ha habido separación, ni expediente, ni le han quitado la militancia, sigue donde está, hasta donde yo alcanzo, asesor en la Moncloa, cobrando un buen dinero y protegido por Pedro Sánchez. Solo la protección de Pedro Sánchez justifica que Salazar, ya conocen las andanzas, aquí las hemos tratado en programas anteriores, no me voy a recrear, pero lo que es evidente es que es un guarro, como dice Feijóo, que lo define con mucha campechanía. No es muy propio eso en Feijóo, pero la verdad es que sí. Bueno, y entonces con este no, pero con el otro sí, mientras el partido está roto. Hay relevantes socialistas como Adriana Lastra que dice que no, que hay que ir a la Fiscalía, que esto es un delito y como tal pues se ha producido dentro del PSOE como si se ha producido en la Moncloa. Una innovación, por cierto, porque este Partido Socialista nos lleva a tener el primer diputado en la cárcel, a tener el primer fiscal que comete delitos, a tener tantas y tantas las cosas, todas ellas repugnantes, ¿no? Pero esta es otra muy repugnante, porque el delito de acoso se producía en su despacho en Moncloa, bien cerca del de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Crispación dentro del PSOE. El caso Salazar tendrá un coste electoral aún mayor que la corrupción, pero aún así, silencio público. Internamente, la dirección del partido ha pedido perdón a la militancia por no haber estado a la altura, pero ni rastro de llevar a Salazar a la Fiscalía, tal y como pide el ala feminista del partido. No entienden a qué se debe tanto proteccionismo a Salazar, aquel en quien Sánchez confió para ocupar el puesto de Cerdán en la Secretaría de Organización. Pero tuvo que renunciar al cargo cuando diferentes trabajadores del PSOE y de la Moncloa le acusaron de acoso sexual.
La relación entre Pedro Sánchez y Salazar viene de lejos. Era de su equipo más cercano. Le ayudó a recuperar el liderazgo del PSOE en 2017. Lo cuenta el mismo presidente en su libro Manual de Resistencia. Solo 3 personas sabíamos el número de avales recogidos: Santos Cerdán, Paco Salazar y yo. Sin embargo, no podía contarlo, lógicamente, ya que había que esperar al momento oficial de la presentación en Ferraz. El mismo mes que llegó a la Moncloa, en junio de 2018, Sánchez premió a su amigo con el cargo de director de análisis y estudios del gabinete de la presidencia del gobierno. En estos años también ha sido secretario general de Planificación Política y de Coordinación Institucional, puesto que ha ocupado hasta que estalló el caso del presunto acoso sexual. La protección de Salazar contrasta con las medidas que han tomado con Antonio Navarro, líder socialista en Torremolinos, también acusado de acoso sexual por una compañera. El PSOE ha decidido suspenderlo de militancia y abrir un expediente disciplinario. Bueno, y se preguntarán, Salazar, si dirigía la oficina del think tank de Sánchez en Moncloa, en el edificio Semillas de Moncloa, tendrá una preparación espectacular. Pues no, aparte de tener un parecido con Barragán bastante obvio, no sé si os acordáis de este Barragán, que era un supuesto personaje humorístico de la televisión que no debéis ver. Bueno, pues es un tío que viene de una universidad laboral donde se formó como técnico del mundo agropecuario y luego estudió en la Universidad de Distancia algo que tiene que ver con la ciencia política, no lo sé. Pero en cualquier caso, Salazar está ahí por lo que está. ¿Cómo veis esto? ¿Qué afectación electoral puede tener? ¿Qué deben pensar muchas mujeres que se creían aquello que decía Ábalos? Como soy socialista, soy feminista. Bueno, yo creo que eso ya no se lo cree nadie, ¿no? Que el Partido Socialista lo de feminista no solo se soporta en esas frases o en un papel, porque la realidad es otra, lo estamos viendo constantemente en todos los casos. Yo lo que creo más relevante que hay que recordar aquí, que esto no es un caso aislado, no es una manzana podrida, aquí está todo el frutero podrido, es todo el entorno, y hay un denominador común que es siempre el entorno de Pedro Sánchez, a los que él protege, como este señor Paco Salazar o Ábalos o Cerdán, etcétera. Siempre es el entorno del señor Sánchez. Esto puede, por desgracia, porque indecentes hay en todos lados, puede pasar en cualquier organización, ya no política, en institución o lo que fuere, ¿no? Pero efectivamente lo que hay que hacer es tomar medidas de inmediato, como se ha hecho con el otro personaje, ¿no? Este privilegio que siempre tienen los amigos o el entorno del señor Sánchez, pues es a lo que nos tiene acostumbrados. Bueno, aquí además se da la circunstancia de que las denunciantes, que en los dos casos son 2 mujeres militantes del PSOE, pues hace muchos meses que presentaron en un buzón creado para este tipo de denuncias su queja. Nadie las ha contactado, las han ninguneado, se ha cajoneado esos expedientes, y en el caso de Salazar, que es el relevante, no fue hasta que un periódico, el diario.es, volvió a encender las brasas de que había unas quejas o unas denuncias sin ser estudiadas, investigadas por el Partido Socialista, cuando esto se puso en marcha. Este tío, el Barragán o el Salazar, como queráis, bueno, era el que Pedro Sánchez quería colocar sustituyendo a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. De hecho, supongo que no lo hizo, era miembro de la ejecutiva del PSOE, supongo que no lo hizo porque algo le debió llegar de las denuncias. No hicieron nada, pero bien que supieron buscarle la vida. Lo último que he leído en prensa sobre este caballero Salazar es que le estaban buscando un puesto en una embajada, pero es que esto siempre funciona así, es horrible. Ricardo. Yo creo que hay dos aspectos, ¿no? O sea, por una parte, si en efecto hay pruebas, estos cauces internos que pueden tener cierta efectividad cuando son independientes, claro, sí. Ven ahí una fotografía del debate en la que los 2 que aparecen en colores, a uno ya lo conocen, que es Pedro Sánchez, pues el otro es Paco Salazar. Perdón. Decía que cuando los cauces de denuncia interna son independientes y efectivamente pueden actuar,
pueden tener cierta efectividad, pueden dar lugar a una primera investigación, a que se hagan unas diligencias de alguna naturaleza, insisto, interna, dentro de un partido. Lo que ocurre es que aquí no hay ninguna independencia, aquí es más un cauce formal para poder decir que se tiene, pero que ha probado ser inútil, ¿no? Lo cual probablemente estas personas lo que puedan hacer sea ir al juzgado y presentar una denuncia, una querella, formalmente, que es lo que da lugar a un procedimiento penal. Luego creo que hay un análisis político que cabe hacer, ¿no? El Partido Socialista ha ido perdiendo a lo largo de estos años los que habían sido sus apoyos tradicionales. No le pasa solo al Partido Socialista, ¿eh? En toda Europa, las izquierdas, quiero decir, al Partido Socialista Español, en toda Europa, las izquierdas y los partidos aliados con las izquierdas han ido perdiendo a los que habían sido sus grandes nichos de votantes. Por una parte, los trabajadores, y en España ya el voto de las periferias, donde están lo que se podrían llamar las clases populares, se está inclinando cada vez más hacia la derecha. Y ahora están perdiendo a las mujeres. Está perdiendo el voto femenino, que había sido el gran valladar gracias al cual resistían, ¿no? La idea de que no, nosotros al final somos el partido, pretenden ser el partido que defienden a las mujeres. En un doble sentido. Por una parte, estos casos de no actuación. Yo creo que el respeto a la presunción de inocencia implica que seamos prudentes a la hora de hablar de esto, pero una no actuación, una inacción. Lo que tú decías antes, no recuerdo si has empleado el verbo, pero esta era la idea, ¿no?, de meter en un cajón. Cajonear y de dar carpetazo. Pero por otro lado también con la transformación de la sociedad española que han propiciado la llegada, por ejemplo, de inmigrantes cuya perspectiva o cuya visión de la mujer y cuya perspectiva cultural es muy diferente de la que existía en España. Y esto está provocando un rechazo, esto está provocando una reacción. Fíjate que has mencionado a personas cuya trayectoria en el Partido Socialista, Adriana Lastra, por ejemplo, no necesita justificación, una persona que ha ocupado puestos muy importantes en el Partido Socialista. Me parece que hay una última reflexión que es necesario hacer. ¿Qué le van quedando a Pedro Sánchez? Los incondicionales, pero no los incondicionales de la lealtad, los incondicionales del interés. Es decir, aquellos cuyo destino político, cuyo destino, me atrevería a decirte incluso judicial, está tan atado a Pedro Sánchez que no pueden dejarlo caer. Pero ya incluso en los medios de comunicación y en las redes sociales, estamos viendo cómo los que han sido sus grandes apoyos lo van abandonando. Van dando mensajes de distancia, de decepción, de sorpresa, por ejemplo. No, pero fíjate, no me refería únicamente a medios de comunicación, sino más en general a ese ecosistema que el Partido Socialista ha ido creando de opinadores, analistas, influyentes, famosos, humoristas, los que han contribuido, más allá de los medios de comunicación, a crear ese clima de opinión en el cual Pedro Sánchez era malo, pero la oposición resultaba ser mucho peor y al final parecía que Pedro Sánchez era el menos malo, la menos mala de las opciones, ¿no? Hoy he leído, por ejemplo, que Tomás Gómez, que fue el líder madrileño del PSOE unos cuantos años y que salió por un caso de corrupción, se lleva mal con Pedro Sánchez, eso es conocido, pero me ha sorprendido leer que un líder socialista esté diciendo claramente que hay que echar a Sánchez. Lo dice sin cortarse un pelo. No debe ser, o no, será el primero, pero no va a ser el último, me parece a mí. Bueno, efectivamente, yo creo que cada vez cuenta con menos apoyos, pero creo que, por desgracia, hay un entorno muy fuerte que, efectivamente, estoy de acuerdo con Ricardo, que no le defienden por lealtad, sino le defienden porque están pringados exactamente igual que el uno de la trama, ¿no? A mí sí que me gustaría apuntar respecto al canal de denuncias que obviamente uno puede siempre acudir al juzgado a denunciar este tipo de acosos, pero es cierto que en muchas empresas y en especial en los últimos años con el desarrollo del cumplimiento normativo, pues existe este tipo de canales internos para poder denunciar pues tanto estas situaciones de presuntos abusos o acoso o bien también temas económicos, de blanqueo, etcétera, ¿no? Entonces yo sí puedo comprender que haya determinadas personas que usen este canal previo a la vía judicial, muchas veces también por la sensibilidad del tema, por lo que implica ir a un juzgado, ¿no? El problema aquí es que eso tiene que saltar las alarmas inmediatamente en la institución en que se denuncie, en una empresa, en un partido político. O sea, es para poner los medios de inmediato. No puede estar un asunto de presunto acoso 4 meses en un cajón, ¿no? Eso yo creo que es lo grave de la situación, lo que por supuesto no protege a las mujeres, desde luego, y lo que hace que el mensaje de esta gente quede en agua de borrajas, como la mayoría de las cosas que dicen. Fíjate, claro. Perdóname un segundo, Xavi, si me permites. A propósito de esto que señalaba Marcela con mucho acierto, mira cómo cuando hablamos de lo de las lealtades y los intereses, ¿no?
decir, no es una lealtad ideológica ni personal, es una cuestión de interés. ¿Recuerdas que hemos dicho muchas veces en esta tertulia que en el momento en el que la gente se empieza a ver las orejas al lobo de una hipotética condena o que ingresa en prisión provisional, las lealtades cambian? Fíjate el caso de Ábalos. Fíjate la transformación que se ha operado. Ya desde el momento en el que se ve con un pie en prisión, empieza a dejar caer mensajes. Esto es lo que le puede terminar pasando a Pedro Sánchez. Algunos de ellos letales, porque Sí, dice Ábalos, no, a mí el abogado me lo pagaba el partido. Pero si usted ya no estaba en el partido, dice, sí, pero era el partido el que pagaba al abogado. ¿Y con qué fondos debía pagar el partido esa minuta del abogado? Porque claro, siendo que hay cierta sospecha, bueno, cierta bastante grande sospecha, de que hay un sobreteo con chistorras y billetes de colores y todo eso, pues a lo mejor por ahí, no lo digo por alimentar investigaciones judiciales, que ya bastante sabios hay en los juzgados y en la UCO, pero a lo mejor por ahí se llevan una sorpresa y se ha pagado eso con dinero pues que viene de determinadas mordidas que lleva una señora en sobres o en bolsas de basura a Ferraz, digo yo, pero es que soy muy mal pensado así de natural. Bueno, seguimos en la corrupción porque al final esta tertulia acaba siendo pues un crónica de tribunales. Un campo de minas, se ha conocido la declaración de una trabajadora de la Universidad Complutense que lo que viene a hacer es señalar pues nuevos indicios que apuntan a que efectivamente la colaboradora de Begoña Gómez en Moncloa, esa señora que fue secretaria suya en la vida privada años antes y que ella se llevó a Moncloa y que al parecer se encargaba de cosas inapropiadas, cobrando de dinero público, como la gestión de los cursos en la Complutense de la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué dice esta señora? Lo que viene a decir es que efectivamente Cristina Álvarez, que así se llama la asesora, era su interlocutora para todos los asuntos que tenían que ver con pues la gestión del software famoso de estos cursos y pues le pone a todo esto un tinte de testigo que viene y explica las cosas. La trabajadora en cuestión se llama María Jesús Morillo y esto es lo que ha contado. Nos encontramos mi compañera Merche y yo, que nos dice, va a venir después de desayunar, va a venir Begoña Gómez, que sabéis que es la mujer de Sánchez, va a venir a consultar información sobre propiedad intelectual. ¿Se llegó a registrar en el registro de propiedad intelectual? Por nosotros no. Por nosotros no. ¿Sabe si ese software llegó a terminarse? Ni idea, porque los documentos que le solicitábamos no nos los mandaban. ¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez? Pues era mi interlocutora. Quien hablaba en todo momento era Begoña Gómez, quien hablaba. Pero llamaba por teléfono Cristina, preguntaba por mí, por María Jesús. Si lo cogía mi compañera me pasaba la llamada y yo era quien hablaba con ella en todo momento. O sea que vamos conociendo cuál era el verdadero papel de Cristina Álvarez en Moncloa, que era atender las actividades profesionales externas y ajenas a la función del marido de Begoña Gómez. Es que estos testigos son esos que pueden terminar decantando, no digo un juicio, pero sí la prosecución de unas diligencias penales. Porque al final estos testigos, que no están directamente en la actividad política, ni en la actividad de partido, son los que en principio no tienen ningún motivo para mentir. Es decir, puede haber un error, puede haber errores de memoria, por ejemplo, lo típico de la identificación, ¿no? Pero cuando no se trata de este tipo de errores, digamos, objetivos o materiales, su testimonio puede tener una credibilidad que el testimonio del investigado o el testimonio incluso de quien es próximo al investigado pues puede no tener. Entonces, este asunto tiene aspecto de que va complicándose. Un goteo de este tipo de testigos
donde empiezan a aparecer, pues esto, el personal que estaba allí en un determinado momento, secretarias, secretarios, ayudantes, gente que en principio no participa directamente de los hechos, pero que los presencia, tiene una credibilidad que los partícipes directos que pueden tener algún tipo de responsabilidad, pues pueden no tener. Marcela. Pues efectivamente, yo creo que es otra prueba más, ¿no? Porque ya teníamos los correos electrónicos también que acreditaban esta relación y este vínculo, que lo que viene a certificar es esa presunta malversación que se ha producido, porque al final esta señora es un recurso público, tiene un cargo público y lo estaba usando para los fines personales de la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Además, efectivamente, es un testigo directo, no está contando que alguien le ha dicho que esta señora, la interlocutora, ha manifestado abiertamente que ella hablaba como interlocutora con la asistente de Begoña, con lo cual la cosa cada vez pinta peor para Begoña Gómez. Y ya empiezo a estar yo un poquito harto de que los encuentros para pues, hablar de las cosas que tienen que ver con el máster o el curso que daba en la Complutense se dirimieran en Moncloa. Vamos a ver, la Universidad Complutense, el número de matrículas es la más importante de España. Y han pasado por Moncloa, de verdad, el rector, el vicerrector, esta trabajadora, esto que hay alguien que no ha entendido pues las cosas, ¿no? En la Complutense, y me duele decirlo, y desde luego la señora del presidente no tenía nada claro. Claro, te convocaban a Moncloa, te decían lo que ella quería y luego tú salías corriendo y se lo dabas, ¿no? Este es el dibujo que llega al ciudadano de este tipo de encuentros que, oye, se podrían haber celebrado en el rectorado de la Complutense, en el decanato de la Complutense o en cualquier dependencia de la Complutense y no necesariamente ir a bailarle el agua a la señora del presidente a la Moncloa, que esto es un poco lo que pone de los nervios, porque demuestra hasta qué punto la sociedad española no se tiene el necesario autorrespeto para que progrese. Aquí resulta que, corriendo, vamos a hacerle el favor a Begoña Gómez. Claro, qué ilusión nos hace, ¿no? Sea el Instituto de Empresa, en primer lugar, pero bueno, el Instituto de Empresa es privado, que haga lo que quiera. Ahora, una universidad pública, una universidad como la Complutense, de verdad, con el cisne de Cisneros, hombre, pero qué falta de, en fin, qué falta de todo. Lo dejamos ahí. No hagan más sangre. No, pero son cosas que duelen, porque en el fondo, oye, uno se tiene que hacer autorrespetar. Yo soy el rector de la Complutense, tú quieres algo de la Complutense, pues ya te daré hora y me vienes a ver a mi despacho o a quien yo delegue. Pero vamos, esto es que bueno. En fin, nos vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos y estamos enseguida de vuelta. Y para mis invitados a lo mejor esto es una consecuencia lógica y no tiene tanta importancia como me parece a mí que tiene. El juez ha decidido abrir una pieza secreta para investigar todos los pagos en metálico del PSOE y se le ha encargado todo esto a la UCO y ahora tendrá que empezar la UCO. Al PSOE el juez Ismael Moreno, como a cualquier otro que le piden un papel en el juzgado, les dijo que en 10 días tenía que estar ese material en el juzgado. Y espero que cumplan. Vamos a ver de qué se trata. Según publica El Confidencial, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abrirá una pieza separada con todos los gastos del PSOE para que los investigue la UCO. De esta manera, tal y como pidió la Fiscalía, esta información no la conocerán las partes, al menos hasta que la Guardia Civil lo analice. Esta decisión supondrá cierto alivio para los socialistas. Recordemos que este miércoles tuvieron un buen disgusto porque la Audiencia Nacional rechazó de pleno las excusas del partido para evitar facilitar
facilitar esta información. Pero el juez fue tajante, señalando que la resolución era suficientemente clara y que quiere todos los pagos en metálico de Ferraz y no solo los relacionados con Ábalos, Koldo y Cerdán, que era lo que ellos querían, que la información fuera solo de los investigados. Pero muy a su pesar se englobará a todo el PSOE, porque no está claro el origen del dinero en metálico que usaba el partido para pagar los gastos de esos dirigentes, incluido Pedro Sánchez, que admitió haber recibido pagos en efectivo. Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Ahora Manos Limpias ha puesto en la diana a los principales responsables de la gestión de ese dinero de origen ilícito. Ha presentado una denuncia contra su antiguo gerente, Mariano Moreno, la actual gerente, Ana María Fuentes, y contra la empleada que trabajaba en el área de organización, Celia Rodríguez. El sindicato les atribuye delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales y fraude a la hacienda pública. Esta pieza es secreta. Es secreta, con lo cual pues habrá que esperar a que se levante ese secreto y ver qué es lo que el juez concluye. Sí que llama la atención que el juez escriba que desde su punto de vista puede tratarse de un delito grave. Bueno, yo creo que eso ya lo apunta el propio informe de la UCO, ¿no? Que habla que no solo hay pagos a estos cargos, sino a trabajadores, a simpatizantes, a afiliados. O sea, esto es tremendo y que aparentemente, veamos qué pasa de la investigación o de los papeles que entrega el Partido Socialista, no están respaldados con facturas. A mí lo que me sorprende es que aquí haya una contabilidad en metálico y al resto de los españoles no se nos deje pagar más de 900 euros en metálico. Eso es gravísimo. O sea, que tú en tu compañía parezca que eres un estafador o que defraudas a la hacienda pública porque recibas dinero en metálico o pagues a alguien en metálico, a un proveedor, y aquí el Partido Socialista, y hay sobres de esos, hay fotografías de los sobres en que se habla de más de 1000 y pico euros, o sea que ellos mismos no cumplen la ley, su propio partido, ¿no? Bueno, yo creo que la pieza es secreta, que iremos cómo avanza la investigación, qué papeles se entrega y qué no. Me parece que le piden desde el año 2017, son muchísimos. 17 a 24. Son muchos años. Y bueno, que ya hay un indicio, que es ese informe de la UCO, que revela que estos pagos pues parece que son irregulares y que no tienen un sustento, un respaldo, ¿no? El juez hace también hincapié en que quiere el documento de pago, el titular del documento, el que recibe la pasta, quiere conocerlo y quiere los justificantes del pago que se motiva, sea en efectivo, sea por transferencia. O sea que ahí te ha salido el periodista de investigación, Xavi. Hombre, con lo de la pasta, ahí te ha salido el periodista de investigación. Claro. Hay muchos años de estevil, de puyolismo. Sí, ¿no? Chercher l'argent. Mira, hay una clave que ha dejado caer, lo ha dicho en los dos cortes que habéis puesto, ha salido en los dos, ¿no? Que es el concepto, gastos. Claro, el gasto te lo reconoce aquel a quien se lo giras. Sí, yo llego y le digo a Marcela, yo tengo tanto de comidas y de viajes y de gastos de difícil justificación. Y si Marcela lo da por válido y me da como decías tú, me da el efectivo, ya está. Esto permite muchas veces que haya gastos que si la parte que te los tiene que reembolsar los da por válidos, tampoco es fácil cuestionarlos. No, es verdad. No hay empresa en la que no se te exijan las facturas. No cuestiono las facturas. Me refiero a la motivación. No a la factura, a la motivación. Yo te giro las comidas de esta semana, Xavier, y te digo comidas de trabajo. Y si tú lo das por bueno, frente a un tercero, es muy difícil justificar que no fue así. Claro, uno se puede imaginar y dice, no, cada factura por encima de una buena práctica empresarial, ¿no? Cada factura por encima de un determinado importe tiene que venir con una pequeña nota o memoria justificativa del gasto, ¿no? Hoteles, hay una limitación en el tipo de hotel al que puedes ir. Transportes, bueno, hay una determinada cantidad a partir de la cual tú tienes que justificar los kilometrajes, este tipo de buenas prácticas. Claro, si esto se ha hecho, pueden tener una defensa sólida, porque es la de decir, mire, efectivamente, los gastos estaban motivados. Lo que pasa es que lo del efectivo, la vacilación de Pedro Sánchez, supongo, creo que puedo afirmar, me imagino,
permite albergar cierta duda. Como lo he seguido muy de cerca, te puedo recordar lo que declaró el antiguo gerente, Mariano Moreno, que ahora es el presidente de no sé qué del uranio, a pesar de que sabe menos de centrales nucleares que Homer Simpson, pero eso le da igual. Él está en ENUSA tan ricamente, esperando a ver si el uranio, cuando cierren la última central, se sigue comprando. No sé qué hace allí. Pero bueno, en cualquier caso, este señor declaró en el juzgado que ellos llamaban al banco, oye, prepararnos 300.000 euros o 1 millón de euros, que mandaban a una compañía de transporte de caudales, que lo llevaba, esto es un coste adicional, que lo llevaba al partido y entonces lo debían dar a Celia Rodríguez, que era la ensobradora, y una de las que pide manos limpias, que ahora sea imputada en el caso. O sea que esto sí que, en fin, ni el que asó la manteca se lo cree. Esto depende de las buenas prácticas que tengas aplicadas, porque al final hay ciertos gastos que si no los justificas en el momento, 7 años después, vaya usted a justificar el importe de determinados gastos en comidas o de determinados transportes o de determinadas dietas. Bueno, y que no hay obligación legal de tener tampoco lo de 7 años atrás. No, claro que no. Claro, entonces, por eso digo por que es una cuestión de buena práctica. Claro, tienen otra salida. Yo creo que también hay muchas empresas que estos gastos los pagan por transferencia, porque cuando a uno se los justifican, o sea, que no necesariamente es un poco lo lógico, tiene ¿no? que ser en efectivo, ¿no? Claro, hay que quede constancia y que ahí queda el documento contable, el bancario, todo eso, sí. Bueno, pero aquí se juega en una cosa muy importante, que es que al final consideren al PSOE entidad imputable o responsable de un delito al fin y al cabo, que es blanqueo, ese es el más presumible, y quién sabe si no, pues a lo mejor financiación irregular, porque hay una señora que se llama Carmen Pano, a la que la justicia le demuestra un desinterés completo, porque yo no entiendo por qué a esta señora Carmen Pano no le han dicho, venga usted para acá, que nos vamos en comisión judicial a Ferraz, que forme todo el mundo que trabaja en la planta 2, a ver si lo identifica, y si no iremos a la planta 1 y si no a la planta 3. Pero no ha sido el caso, no ha sido el caso. Bueno, en fin, vamos a hablar de la UCO. En la UCO es que es una cosa tremenda. Vamos llegando al corazón de los porqués de este gobierno. Ahora es fundamental. Antes era la reforma del mundo judicial, la reforma Bolaños, aquella que de momento parece, gracias a Puigdemont, un poquito conjurada. Ya veremos el tiempo que dura eso. Pero ahora está la otra aspiración, descabezar a la UCO. Se trata de eliminar a sus principales líderes, a uno por ascenso al generalato, a Yuste, y a otros dos, entre ellos al teniente coronel Balas, porque bueno, pues que han sido muy duros en las investigaciones, míreme usted. Y hay una sustituta que suena, no digo yo que acabe siéndolo, como lideresa de la UCO, que es la oficial de la Guardia Civil que hace de enlace entre el Ministerio del Interior y la Guardia Civil. O sea, alguien vista con buenos ojos por el ministro Grande Marlaska. Vamos a verlo. Hasta hace muy poco ser director de la UCO era un puesto muy codiciado por la Guardia Civil, aunque ahora muchos coroneles evitan ostentar ese cargo precisamente por la presión que supone. Rafael Yuste, que era su anterior director y que además ha sido rápidamente ascendido por el Ministerio de Interior, fue uno de los encargados de las investigaciones que giraban en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Investigaciones que vinculaban a su mujer, Begoña Gómez, también a su hermano y a las presuntas adjudicaciones públicas que ostentaba, y también esas vinculadas a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Desde la UCO aseguran que la persona que ostente ese puesto de director tendrá que ser una persona que sepa lidiar con presiones externas, sin llegar a comprometer la independencia de esas investigaciones, aunque también aseguran que la persona, ese perfil, tendrá que ser fácil de manejar e incluso dócil precisamente para evitar esas presiones externas como las que ha tenido durante 2 años Rafael Yuste. Muchas gracias, Alba Sánchez. La cosa está que trina cuando los oficiales, que en fin, que lo normal es que estén deseando legítimamente pues prosperar, ascender y tal, temen más las presiones que el beneficio del ascenso. Te lo están contando todo. En la Guardia Civil está el ejemplo Pérez de los Cobos, que tampoco es pues lo que más anima
a ser responsable de investigaciones, en este caso judiciales, pues de relevancia, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ya, Xavi, yo creo que hay dos niveles. En el nivel político esto es una maniobra a la desesperada. Hay una presión creciente porque se van dando cuenta de que las investigaciones van avanzando. Creo que en esto la condena del fiscal general del Estado ha sido un revulsivo, ha mostrado que realmente el Poder Judicial es independiente y que puede condenar, ¿no? Creo que hay un segundo nivel que sí que me parece más interesante desde una perspectiva, digamos, a largo plazo, que es el deterioro institucional que estamos viendo en España. Fíjate que este deterioro institucional, además, se está dando también en otros países europeos y en la propia Unión Europea. No lo hemos comentado hoy, pero esta ha sido la semana en la que han detenido a Federica Mogherini, que era una persona... Socialista italiana. Sí, socialista, de enorme importancia. En su día, acuérdate... Alta comisionada de la Unión Europea, ¿no? Vicepresidenta de la Comisión. Pero me interesa que este deterioro institucional se está dando también en la Unión Europea. Fíjate, Xavi, que estamos en un momento en el que, si hay una de las amenazas, creo yo, más profundas para las instituciones de la Unión y para las instituciones españolas, es precisamente el descrédito en el que determinados partidos políticos y determinadas políticas las están sumiendo. Hemos dicho aquí muchas veces que no están dejando intacta ninguna institución. Estamos viendo la politización, desde la Agencia Tributaria, la Abogacía General del Estado, la Fiscalía, ni qué decir tiene. Hace unos días se la reían en la cara al ministro de Justicia cuando hablaba de una fiscalía independiente. El Constitucional, que acepta un papel de sala de casación. Por descontado. Y ahora tratan de politizar la UCO. Yo creo que esa es la clave y es tristísimo que este gobierno que se ha dedicado a meter la zarpa en todas las instituciones es lo que provoca de facto que luego la gente no quiera formar parte de las instituciones. Lo vemos en todas las grandes dictaduras o tiranías, o sea, todas las personas que están en el poder venezolano o en el poder cubano son porque son afines al régimen y afines al tirano que dirige el país. Pues aquí está pasando lo mismo y es tristísimo porque yo no creo que inicialmente ningún miembro de la UCO no vaya ahí a servir y a hacer sus funciones correctamente, cualquier persona que le puedan nombrar, pero sí que es cierto que se puede tender, o incluso ya es la imagen que nos provoca a los ciudadanos, a tener a una persona más afín que ralentice las causas o que las pueda sacar en los momentos que al gobierno le pueda interesar, ¿no? Entonces, esto lo único que degrada es la democracia, degrada las instituciones y, por supuesto, da muy poca confianza para los ciudadanos de a pie en estos organismos y en concreto, una unidad tan importante y relevante como la UCO, que tiene mucho prestigio y hacen un trabajo y una labor excelente. Bueno, hay que hablar de las elecciones en Extremadura, en dos sentidos, principalmente, si os parece bien. Podéis añadir los que queráis. El primer encontronazo entre Vox y el PP, o el PP y Vox, da igual, porque Abascal ha dicho que, bueno, pues oye, si la señora Guardiola no es capaz de llegar a acuerdos con Vox, pues a lo mejor es que tienen que cambiar a la señora Guardiola por otra persona del PP. Uy, esto ha encendido a la señora Guardiola, que dice que eso es un planteamiento machista, que esto lo hacen porque ella es mujer, etc. Y luego a Feijóo. Feijóo ha hecho unas declaraciones bastante, bueno, pues de campaña, poco reflexivas, ¿no? Dice Feijóo que, bueno, esto qué cacicada está proponiéndonos Abascal, porque claro, ellos como el candidato lo designan en Madrid, perdón, ¿y dónde designan al candidato del Partido Popular o del Partido Socialista o del partido que queráis? En Madrid, ¿no? O sea, que ha quedado la cosa en una especie de inicio malo de campaña, porque está muy claro que se van a dedicar los peores elogios posibles durante esa campaña electoral. Y luego está la cosa que tenemos que contar entre los tres a los espectadores, de por qué Sánchez pasa de todo y presenta de candidato del PSOE a Miguel Ángel Gallardo. Podéis coger el ovillo por el lado que queráis. Déjame que coja el ovillo por el lado más de las ideas, si se quiere, ¿no? El Partido Popular se ha convertido en un partido progresista. No nació como tal, pero sobre todo en el periodo de Mariano Rajoy, el Partido Popular fue profundamente infiltrado por el progresismo y abrazó las políticas que no comparten las élites, pero sí comparten el modelo de sociedad con el Partido Socialista. Entonces, el Partido Socialista y el Partido Popular se pueden entender, por ejemplo, en la Unión Europea,
porque aunque representan a élites diferentes, grupos de interés, si se quiere, diferentes, coinciden en el modelo de sociedad que quieren. Y esto tiene repercusiones en España. ¿Qué ocurre con la señora Guardiola? Ella quiere un modelo de sociedad mucho más homologable con el modelo que quiere el Partido Socialista que con el modelo que quiere Vox. Y en la medida en la que esto sucede, es muy difícil que haya un entendimiento. Se da otro problema vinculado con este primero. La utilización de consignas, que cada vez son menos efectivas, pero que son socorridas, termina produciendo un efecto de alienación. Es decir, claro, si se hace una crítica diciendo es muy difícil llegar a un acuerdo con esta persona y la persona reacciona lanzando el boomerang del machismo, es muy difícil entablar una discusión en términos políticos, porque una de las partes pretende ser deslegitimada por la otra. Claro, si usted me dice que mi oponente político, mi adversario, si se quiere, es un machista, al adversario se lo está deslegitimando. Oiga, pues usted, yo no necesito hablar. ¿Qué creo que hay en el fondo? En el fondo el Partido Popular tiene un dilema interno, que es que es un partido progresista que no se atreve a decir su nombre. Es un partido progresista de centro, cada vez más próximo al Partido Socialista, con quien coincide en la Unión, en el Parlamento Europeo, en más del 80% de las votaciones. Y en la Asamblea de Extremadura. Y con quien comparte el modelo de sociedad. Representan a grupos de poder distintos, es cierto, pero no representan modelos de sociedad diferentes. El modelo de sociedad alternativo lo representa Vox. Claro, pero aquí estamos hablando de algo mucho más sencillo, ponerse de acuerdo para poner en marcha una legislatura con un programa político en el que pues, se barajen líneas de actuación, ya está. No estamos hablando de un gobierno de grosen coaliciones ni nada por el estilo. Es verdad. Estamos hablando de un acuerdo de investidura. Entiendo. El problema para que haya un acuerdo de investidura con el Partido Popular es que hay 17 partidos populares. Yo creo que esa es la situación real frente a Vox, que tiene un único mensaje en toda la nación. Y esto parece baladí, pero no es así, porque en parte yo estoy de acuerdo con la afirmación de Santiago Abascal. Es muy difícil llegar a un acuerdo con esta señora, que es más socialista que de derechas, o sea, pero ya no ahora en la campaña con los fichajes que hace, es que lo hemos visto en toda su trayectoria política en los 2 últimos años, todas las manifestaciones que hace que se alejan a las de otros líderes del Partido Popular, por ejemplo, como la de Ayuso, como Ayuso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, ese es el gran problema del Partido Popular. Por eso es tan difícil llegar a acuerdos y a pactos en la derecha con un Partido Popular que, según la zona, defiende unas cosas o defiende otras. Yo creo que eso, por un lado, respecto al posible pacto, y esta señora es una traba para ello. Ahora bien, las palabras de Feijóo. A mí me sorprende que Alberto Núñez Feijóo hable de caciquismo cuando se ha dedicado a ser un cacique en Galicia, y por eso gana las elecciones año tras año, porque es a lo que se ha dedicado en todas las comarcas de la tierra gallega. Con lo cual, que hable de caciquismos de otros partidos me sorprende notablemente, y efectivamente no sé dónde, igual por esta disparidad de opinión en cada comunidad autónoma que tiene el Partido Popular, igual no tienen tanta mano desde Madrid para cambiar a la señora Guardiola, pero la realidad es que todos los partidos políticos eligen a sus candidatos en la sede nacional y donde está la dirección central del partido, con lo cual son cosas absurdas. Yo no sé cómo avanzará la campaña o no. No creo que sea la típica persona esta señora para poder llegar a un entendimiento con Vox por su trayectoria en los últimos años. Pero bueno, la realidad es que hemos visto ahora un buen ejemplo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y creo que podría replicarse por el bien de España en otras comunidades. Bueno, sin entrar en consideraciones sobre cómo ha ido el tránsito de la Comunidad Valenciana, que ha sido bastante llamativo. Para escribir una tesis política, porque vamos a dejar un año ahí a Amazon sin hacer nada, para sustituirlo por uno, que en fin, si os miráis pues el dramatis personae de ese político, veréis que tampoco es que haya sido alguien muy relevante en el entorno valenciano, ¿verdad? Pero bueno, ahí tiene yo le deseo mucha suerte, ¿eh? Y nos queda el otro asunto, el asunto Miguel Ángel Gallardo, porque, hombre, aparte de lo obvio, que es que si le mantiene, no está reconociendo que el hermano actuó delictivamente en la Diputación de Badajoz, eso es verdad, pero, hombre, lanzarse a una campaña electoral con un candidato que está imputado, que ha dado codazos para colocarse y ganar el aforamiento de una manera impropia
y que ahora dicen que le van a querer colocar en el Senado para que lo gane, no parece la manera más que pueda animar el voto de los socialistas, que eran mayoría en Extremadura durante 30 y muchos años. Bueno, pero... Creo que es una decisión muy propia de Pedro Sánchez. Fíjate, una cosa que hay que reconocerle a Pedro Sánchez es la audacia. La capacidad de hacer cosas que son realmente desconcertantes o inesperadas. Y sería inesperado decir, mira, envido, nada, voy y acepto el desafío. Pongo a Gallardo y me da igual todo. Creo que en el fondo aquí hay dos cosas. Si salen mal, el que pierde es Gallardo y el que se quema es Gallardo. Y si saca un mal resultado, pues oiga, mire usted, perdió Gallardo. Pero es que si sale bien, Gallardo puede ser aforado, que es una cosa que puede ayudar en un momento determinado, por ejemplo, si finalmente llega a senador, y quien vote al Partido Socialista quizá no lo vote por las ideas o por el proyecto. Lo va a votar por lo que decíamos antes de sentir que viene la ultraderecha, de sentir que hay que hacer piña y hay que hacer un frente común, que sería una cosa muy propia de Sánchez. Vótenme a mí no porque yo sea bueno, sino porque la alternativa es peor. Bueno, y eso ha dicho hoy precisamente, me parece que ha sido hoy en campaña, ha dicho que lo que teme o lo que pretende que no suceda en estas elecciones es que gane la derecha. Yo creo que estoy de acuerdo, es un blanqueo, es una estrategia y a veces con esas cosas tan absurdas parece que blanqueas y haces menos importante la corrupción. O sea, es decir, si yo pongo aquí a un tío que supuestamente ha sido un corrupto y le hemos dado el aforamiento, etcétera, es una forma de decir, ¿cómo van a poner a un señor que realmente es un corrupto? No, hombre, es que esto es mentira, esto es la ultraderecha, la prensa, sí. Tal. Bueno, estrategias. La reducción al absurdo, que es un método de demostración matemático. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, les tengo premio, como no, a la vuelta de publicidad. El día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Los casos sobre acosos sexuales se están abriendo como un melón al Partido Socialista Obrero Español. Hay dos frentes, el de Torremolinos y el de Moncloa. Y han hecho una petición formal de perdón a todas las víctimas de un sitio y del otro, pero el perdón sí, el perdón les ha sido dado. Ahora, llevar los casos a la Fiscalía, como pide o exige Adriana Lastra, de eso nada de nada. Al de Torremolinos lo tratan de una manera, al de Madrid, al amigo de Sánchez, Salazar, no. ¿Por qué no? Pues porque tiene una relación muy especial, goza de la protección de Sánchez, desde hace 6 años trabaja con él en la Moncloa y es amigo íntimo del presidente desde su proceso de primarias en el PSOE. Sin embargo, el Partido Socialista sí que ha movido ficha y ha expulsado del partido a Antonio Navarro, el dirigente de Torremolinos, señalado por un presunto caso de acoso sexual por una militante. Ella lo denunció ante los órganos del partido que se encargan de este tipo de casos hace 5 meses, pero su inacción la obligó a llevarlo ante la Fiscalía. Hasta que esta denuncia no ha trascendido a los medios de comunicación, el Partido Socialista no ha decidido mover ficha. Hoy la vicepresidenta y candidata a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ha admitido que conocía este caso, atención, desde el pasado mes de junio. Crispación dentro del PSOE. El caso Salazar tendrá un coste electoral aún mayor que la corrupción, pero aún así, silencio público. Internamente, la dirección del partido ha pedido perdón a la militancia por no haber estado a la altura, pero ni rastro de llevar a Salazar a la Fiscalía, tal y como pide el ala feminista del partido. No entienden a qué se debe tanto proteccionismo a Salazar, aquel en quien Sánchez confió para ocupar el puesto de Cerdán en la Secretaría de Organización. Pero tuvo que renunciar al cargo cuando diferentes trabajadores del PSOE y de la Moncloa le acusaron de acoso sexual. La relación entre Pedro Sánchez y Salazar viene de lejos. Era de su equipo más cercano. Le ayudó a recuperar el liderazgo del PSOE en 2017. Lo cuenta el mismo presidente en su libro Manual de Resistencia. Solo 3 personas sabíamos el número de avales recogidos: Santos Cerdán, Paco Salazar y yo.
Sin embargo, no podía contarlo, lógicamente, ya que había que esperar al momento oficial de la presentación en Ferraz. El mismo mes que llegó a la Moncloa, en junio de 2018, Sánchez premió a su amigo con el cargo de director de análisis y estudios del gabinete de la presidencia del Gobierno. En estos años también ha sido secretario general de Planificación Política y de Coordinación Institucional, puesto que ha ocupado hasta que estalló el caso del presunto acoso sexual. La protección de Salazar contrasta con las medidas que han tomado con Antonio Navarro, líder socialista en Torremolinos, también acusado de acoso sexual por una compañera. El PSOE ha decidido suspenderlo de militancia y abrir un expediente disciplinario. La verdad es que José Luis Ábalos tenía una capacidad predictiva notoria, porque hizo unas entrevistas en algunos medios de comunicación que van troceando, y en una de ellas dice algo muy relevante, dada la actualidad de los casos de presunto acoso sexual en el PSOE. Dice Ábalos: Sánchez también hace comentarios machistas. Lo publica OK Diario, que es quien va troceando esa entrevista anterior a la entrada en prisión de José Luis Ábalos, y ahí cuenta cuando le preguntan: oiga, bueno, es que usted tiene una cierta fama, una cierta predilección por, en fin, las señoras de mala vida. Y él dice: oiga, voy a defenderme porque esto nadie está excluido, ni siquiera el propio presidente, de hacer comentarios machistas. Yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas. Claro que sí, nadie está excluido, ni el propio presidente, de sus comentarios. Nadie. Y el juez de la Audiencia Nacional abrirá una pieza separada de los pagos metálicos del Partido Socialista. Ismael Moreno ha atendido la petición de la Fiscalía y mantendrá bajo secreto, no dando parte a las diferentes partes implicadas, de los distintos justificantes emitidos por el partido hasta que sean analizados por la Guardia Civil. En su auto de este miércoles, el juez ya adelantaba que estamos ante hechos muy graves y que además podrían tener trascendencia penal. Que ahora opte por una causa separada, secreta y bajo custodia policial no hace más que reforzar este hecho. El partido no conocerá los hechos hasta que se levante el secreto, lo que limitará su estrategia de defensa. Y novedades en el caso Begoña Gómez, porque ha pasado por el juzgado a declarar María Jesús Morillo, que es una trabajadora de la Complutense, que señala directamente a la asesora de Moncloa de Begoña Gómez, que se llama Cristina Álvarez, como su interlocutora en lo que tiene que ver con la gestión del famoso software de la universidad, que la esposa del presidente Sánchez colocó a su nombre en los registros de estas materias. Era mi interlocutora, dice esta trabajadora, que recuerda que a principios de septiembre del año 2022 llegaron a Moncloa y que les recibió la directora en su despacho. Y que, aunque en todo momento quien llevaba la voz cantante de lo que se negoció en Moncloa con la Complutense era Begoña Gómez, a partir de ese encuentro era Cristina Álvarez la que se dedicaba a llamarla por teléfono, a preguntar por ella y a negociar con ella pues el día a día de esos acuerdos con la Complutense y en especial lo del software. ¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez? Pues era mi interlocutora. Quien hablaba en todo momento era Begoña Gómez, quien hablaba. Pero llamaba por teléfono Cristina, preguntaba por mí, por María Jesús. Si lo cogía mi compañera, me pasaba la llamada, y yo era quien hablaba con ella en todo momento. Y la injerencia de Interior en la UCO ha dejado un regusto amargo en los candidatos a suceder a Balas, a Ayuste y al resto de agentes salientes. Todos ellos dejan una vacante que en otras circunstancias muchos se pelearían por ocupar, pero que esta vez, debido a las tiranteces y a las injerencias del Gobierno, no deja a nadie con buen sabor de boca. Hasta hace muy poco ser director de la UCO era un puesto muy codiciado por la Guardia Civil, aunque ahora muchos coroneles evitan ostentar ese cargo precisamente por la presión que supone. Rafael Yuste, que era su anterior director y que además ha sido rápidamente ascendido por el Ministerio de Interior, fue uno de los encargados de las investigaciones que giraban en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Investigaciones que vinculaban a su mujer, Begoña Gómez,
también a su hermano y a las presuntas adjudicaciones públicas que ostentaba, y también esas vinculadas a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Desde la UCO aseguran que la persona que ostente ese puesto de director tendrá que ser una persona que sepa lidiar con presiones externas, sin llegar a comprometer la independencia de esas investigaciones, aunque también aseguran que la persona, ese perfil, tendrá que ser fácil de manejar e incluso dócil, precisamente para evitar esas presiones externas como las que ha tenido durante 2 años Rafael Yuste. El PSOE es un partido que bate récords. El primero, tener al primer diputado en la cárcel, Ábalos. Después, tener a la primera mujer de presidente que está pentaimputada, Begoña Gómez. Ser el primer partido con un escándalo de acoso en la Moncloa. Ese es un récord que están esperando conseguir, a que ese delito sea perseguido por la justicia. Además, es un protegido de Sánchez. Bueno, un protegido como tantos protegidos tiene Sánchez. Bueno, el gobierno que se ha caracterizado por gobernar dentro del país vía decreto y fuera del país vía puerta cerrada, en lo que toca a lo internacional, como se demostró ayer con ese encuentro sustraído a la opinión pública española con Marruecos, en fin, que son muchos récords ya, y que no se me olvide, fueron los primeros en colocar en el cargo a un fiscal general del Estado que comete delitos. Y la lista, si se paran a pensar, se vuelve interminable. El primer partido que renuncia a buena parte de las ayudas Next Generation de la Unión Europea porque no es capaz de distribuirlas. El primer partido que se dedica a comer ficha en las compañías del IBEX y que extiende sus tentáculos por todas partes. El partido que destruye la independencia de otros poderes porque lo quiere controlar todo, desde el INE, el Instituto de Estadística, al CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Así es que todo esto, la infamia del gobierno Sánchez sigue viento en popa. Y en mitad del estercolero, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se nos presenta como orgulloso de no haber presentado una moción de censura en este último año, el año horribilis de Pedro Sánchez. El líder de la oposición no tiene en cuenta que Sánchez en este año nos ha mordido a todos los españoles, nos ha cercenado parte de nuestras libertades, ha corrompido no pocas instituciones, así que este es un asunto tan urgente para todos que, señor Feijóo, haga usted el favor, no haga cálculos posibilistas, encuentre usted a un hombre bueno y decídase, convoque aunque sea pues una moción de censura técnica con ese hombre bueno, salga de la zona de confort y, como dicen en el mundo del toreo, arrímese al peligro, que dicen que la fortuna ayuda siempre a los audaces. Bueno, Feijóo, como otros líderes nacionales, está desde hoy volcado en Extremadura, donde anoche comenzó de forma oficial la campaña para esa cita con las urnas. En clave nacional, los partidos se juegan mucho, en especial el Partido Popular, encabezado por María Guardiola en Extremadura, que busca ahora esa mayoría absoluta que no obtuvo en los últimos comicios. Lo cierto es que las encuestas pronostican un resultado que no va a ser tan favorable para María Guardiola, y sí que lo será para Vox, que será el partido, según todos los sondeos, que más suba. La distancia entre ambas formaciones de la derecha se ha agigantado con ese comienzo de la campaña electoral. Ya era notoria antes y ahora parece que es más evidente que nunca. El pacto postelectoral entre ambas formaciones es hoy más difícil, si cabe. Extremadura enciende motores, arranca una de las campañas más intensas de los últimos años. 65 escaños, 3 semanas de campaña y 4 grandes fuerzas listas para pelear hasta el último voto de los casi 900.000 extremeños llamados a las urnas. El PP, con María Guardiola al frente, sale fuerte desde Don Benito con un mensaje muy claro: continuar el cambio. Llaman a la estabilidad, el crecimiento y dicen querer mantener el impulso que les llevó al gobierno, pero saben que el tablero está más ajustado que nunca. Vamos a estar con la gente, vamos a estar para la gente, porque nuestro objetivo es consolidar ese proyecto de cambio que comenzamos hace prácticamente 2 años y medio. Por su parte, Vox arrancó la defensiva en Cáceres. El objetivo, crecer y convertirse en la gran alternativa al bipartidismo. Nos vamos a dejar la piel por Extremadura, por traer a esta tierra las ideas de Vox y por traer a esta tierra el cambio que Guardiola nos ha robado.
Porque los extremeños cada vez más están hartos de que nos engañe el bipartidismo corrupto. El PSOE de Gallardo arrancó desde Plasencia apostando por desplazarse en un mismo día a diferentes lugares, como Mérida, donde también comenzó una pega de carteles con su propuesta. La intención, recuperar terreno perdido y frenar a lo que califican de ultraderecha. Y sé que llevó la mochila llena de piedra, que es lo que ha querido la ultraderecha que lleve. Por eso solo os voy a pedir una ayuda de 15 días. Y con esa ayuda de movilización de 15 días, yo me comprometo a dejarme el alma durante 4 años para cambiar esta tierra. Por último, la campaña de Unidas por Extremadura, la llamada Izquierda Alternativa, también pisa fuerte. Defienden la necesidad de más derechos sociales, vivienda y políticas para jóvenes, pretendiendo ser el contrapeso progresista y llevarse los votos dispersos. 4 grandes fuerzas principales que se vuelcan en las calles en una carrera por conseguir cada voto, mientras Extremadura observa con lupa a cada candidato. 3 semanas, unas urnas y una decisión que de momento parece no estar nada clara. El primer encontronazo en la campaña electoral de las elecciones en Extremadura entre PP y Vox está servido. Abascal ha empezado a contar que si María Guardiola no es capaz de cerrar un acuerdo con Vox, a lo mejor el problema es que el PP no debería haber elegido a María Guardiola. Hoy esta tarde matizaba y decía que él hablaba de María Guardiola por su incapacidad para negociar con otras formaciones políticas, lo cual no tiene nada que ver, dice, con su condición sexual. Y se ha sorprendido de que la propia María Guardiola diga que sus sospechas sobre la incapacidad política de Guardiola tengan un tufo machista. Por su parte, Feijóo, también encantado de ir al choque con Abascal, dice que acusa a Abascal de caciquear al sugerirle que cambie a Guardiola por otro si no logra un acuerdo con Vox en Extremadura. Nosotros somos un partido democrático, somos un partido de Estado y nuestros candidatos no son marionetas que las movemos con hilos y los decidimos en Madrid sin consultar a la gente que vive en la comunidad autónoma en la que queremos gobernar. En mi partido no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona. Y en el panorama internacional, Estados Unidos retoma sus ataques por el mar y hunde una presunta narcolancha en el Pacífico, dejando 4 muertos. Después de 3 semanas sin ataques y ningún tipo de ofensiva marítima, Washington retoma ahora los ataques en aguas internacionales que seguirán produciéndose al margen de una ofensiva terrestre, según ha adelantado el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth. Con esta acción armada ya son 24 los operativos que se han llevado por delante a 25 embarcaciones. Al menos 87 personas habrían perdido la vida desde que Estados Unidos iniciase estos ataques. Y Hugo el Pollo Carvajal está haciendo interesantes revelaciones en Estados Unidos ante la justicia de Estados Unidos. El que fuera jefe de la inteligencia militar de Venezuela dice que hay un sistema digital chavista para manipular las elecciones en los países donde se ha llevado a que trabajase este sistema. Se llama Smartmatic y es una herramienta que asegura el control político de cualquier proceso electoral. No se conoce que el Smartmatic haya trabajado en ninguna elecciones en España, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, en Italia y en algunos otros países de Iberoamérica. Bueno, ya en sociedad tenemos que contarles que Agricultura investiga el brote de peste porcina de Barcelona y si pudo haber salido o no de un laboratorio. Es una hipótesis de trabajo. El laboratorio sospechoso es uno cuyo titular es la Generalitat, que está especializado en infecciones de animales y que está a menos de 1 kilómetro de donde se hallaron los jabalíes infectados, los 9 jabalíes infectados. La cepa del virus hallado en Barcelona coincide con el modelo de referencia que se utiliza en instalaciones de confinamiento. Este virus, el que se ha descubierto en la Sierra de Collserola, es similar al grupo genético 1 que ya apareció y ya circuló en Georgia, en la República de Georgia, en 2007.
Y ha muerto a los 77 años Alfonso Usía, periodista, escritor y columnista. Conocido por su humor satírico, también por su estilo irónico, estuvo ligado a lo largo de su vida a varias cabeceras de la prensa nacional. La más conocida, ABC, pero también La Razón y otros periódicos de ámbito nacional. Alfonso Usía dio a luz a varios personajes, el más conocido de todos ellos, el Marqués de Sotoancho, logró trascender el formato literario e ingresar en la cultura popular como su personaje estrella. En la política, Usía fue humorista, pero además fue crítico con todo lo que ocurría. Bueno, una última hora, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha decidido la detención e ingreso en prisión del etarra Josu Ternera a colación de lo que queda del caso de las Herrico Tabernas. Marina, algo más agradable, el tiempo y la salida del puente este largo de la Inmaculada. Bueno, puente largo, lo cierto, Horcajo, es que son 3 días, pero algunos afortunados ya han conseguido hacer las maletas y aprovechar esta escapada o este fin de semana largo, que es el último antes de todo el ajetreo navideño. Las perspectivas hoteleras y del sector son muy buenas. Se espera, de hecho, que las reservas, que el lleno sea un 71% superior al de 2024, sobre todo fuera de España. Hoy mucho movimiento en aeropuertos, estaciones de tren y carreteras, donde se esperan 5,7 millones de viajes. Que no sé dónde me llevan, no, vamos muy abrigados, sí, me han hecho la maleta muy bien. Voy a Lerma, Burgos, visitar, comer, beber. Paraguay, ver a mi familia y toda esa cosa, y después de un mes vuelvo de vuelta el 3 de enero. A Dubái. Nada, turisteo y desconectar. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un todavía más feliz, si cabe, fin de semana largo. Les vemos el martes. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el martes.